Hablaremos de Catalina de Rusia y de dos personajes que fingieron ser otros. Catalina era alemana, había llegado a la corte rusa porque estaba casada con el zarevich, Pedro, o sea, el heredero del trono. En 1762, Pedro subió al trono como Pedro III. Sí. No le fue muy bien, que digamos. Fue destronado pocos meses después por la Guardia Imperial y los nobles hicieron que se eligiera a Catalina como emperatriz. Pero el asunto no terminó así. Unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado. Esto era el 17 de julio de 1762. Algunos historiadores creen que Catalina tuvo algo que ver con aquel crimen. Años después, en 1773, las mejores tropas de Catalina la Grande, estaban luchando contra los turcos. Sí. Y en esa misma época, un cosaco llamado Yemelián, pero de apellido Pugachev, que es un lindo apellido, Pugachev, declaró que él no era otro que Pedro III, que el finado Pedro III, que había sido asesinado en 1762 y que bueno, que se había salvado de la muerte y que era el esposo de Catalina, por otra parte, que era emperador legítimo de Rusia. Me llamo Pedro Fyodorovich Romanov, que era lo que decía en la libreta enrolamiento. Dice, yo me morí hace 11 años. Y aquí me ve. Bueno, este hombre, Pugachev, dijo que había escapado de quienes habían tratado de matarlo. Y entonces encabezaba unas feroces hordas de cosacos, tártaros, siervos fugitivos y muchos descontentos que habían jurado castigar a la infiel alemana que ocupaba el trono de Rusia, o sea, a Catalina. Pugachev en realidad no se parecía mucho al emperador Pedro, pero eso no parecía ser un problema, puesto que este hombre prometía libertad y riquezas a todos los que lo siguieran. Entonces, ¿qué le importa a uno si el hombre es parecido o no a sí mismo? Por supuesto. Bueno, en la corte estaban los escépticos, que decían que debía eliminarse a ese hombre de inmediato, los crédulos, que pagaban recompensas a los retratistas para que se acercaran al supuesto zar e hicieran llegar a la corte un cuadro de aquel hombre. Y después estaban los muy crédulos, que decían que en realidad no era Pedro III, sino el fantasma de Pedro III, que no se dejaba aplacar. Bueno, la rebelión de Pugachev comenzó en los Urales. Es un buen lugar para empezar una rebelión. Empezaron a capturar fortalezas imperiales en las estepas del Volga, cayeron ciudades importantes y las unidades leales a Catalina se veían superadas en número y entonces se rendían o salían rajando. Los oficiales capturados por los rebeldes eran ejecutados. Familias enteras leales a Catalina eran colgadas en los portales de su mansión. Las colgaban además en filas ordenadas según las edades. Porque es menos, eso, claro que sí. por lo menos con orden. Bien, los extranjeros, dice aquí, e incluso los rusos que vestían ropas occidentales, eran también asesinados. Vamos, era muy difícil no ser asesinado. Claro. Bien. La preocupación en la corte de Catalina era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y luego San Petersburgo. Pero en 1774, ¿qué sucedió? Terminó la guerra con Turquía. Y entonces las tropas de primera línea quedaron libres y empezaron a actuar contra Pugachev. Lo atraparon. Fue atado y entregado en una jaula a Catalina para que lo viera. Qué lindo. Dice, a ver, tráigamelo adentro de una jaula que lo voy a ver. Y antes de sentenciarlo a muerte, Catalina se acercó a la jaula y le dijo al tipo, le dice, el zar Pedro era mucho más bello que vos. Y eso fue lo peor. No, en realidad lo peor fue que lo mataron el 10 de enero de 1775. Fue decapitado
Los seguidores del falso zar fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices, orejas. Los peores ofensores del trono fueron colgados en unas armazones erigidas sobre balsas que luego se dejaban flotar y arrastrar por la corriente del Volga, ¿no es cierto? ¿Para qué? Bueno, para que sirvieran de lección a los sobrevivientes escondidos río abajo. No así a los que estaban escondidos río arriba, que no recibieron lección alguna. Bueno, al mismo tiempo que esto que acabamos de contar, fíjese, apareció otro pretendiente al trono. Loco. No podía darse vuelta uno sin que un pretendiente al trono Le apareciera desde adentro de un baúl. En este caso la impostura no era sustitutiva. Una muchacha dijo que era la hija de la emperatriz Isabel y el llamado emperador de la noche, Alexis Razumovsky, que eran antecesores al trono de Catalina. ¿Me entiende? Es decir, aquella pareja, Isabel y Alexis, no habían tenido descendencia. De haber tenido descendencia, Catalina no hubiera sido zarina, ni siquiera Pedro hubiera sido zar. Muy bien. Entonces, cuando aparece una hija de Isabel y de Alexis, desde luego esa hija tenía mejores títulos para el trono que la propia emperatriz en ejercicio. Muy bien, esta sorpresiva princesa se hacía llamar Isabel Tarakanova y, bueno, andaba por ahí contando acerca de su ascendencia. Milagrosamente esta chica consiguió el apoyo de Polonia y de algunas otras regiones un poco enemistadas con Catalina. Bueno, Catalina la Grande, al enterarse, decidió deshacerse de esta chica y le ordenó a Gregory Orlov, a quien conocemos por sus anécdotas, por sus partidas de billar con Potemkin. Bueno, quizá el más importante de los amantes que tuvo Catalina y el más seductor de la corte por esos tiempos, ¿no? Y un hombre valiente. Sí, sí. Catalina le dijo a Orlov que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. En ese tiempo Orlov andaba por el Mediterráneo al mando de una flota. Andaba ahí con una flota. E hizo lo siguiente: se las ingenió para conocer a Isabel. Ejerció su encanto. Le dijo que la amaba y la princesa cayó seducida. Era grandota. ¿Vale? Esto fue en Italia, que es un buen lugar para que las princesas caigan seducidas. Allí Orlov la convenció de que subiera a un buque de guerra ruso, diciéndole que se iban a casar allí. Nos vamos a casar. No es un buen lugar un buque de guerra para casarse, pero bueno. Ahí nomás se celebró una ceremonia ortodoxa de matrimonio que era completamente falsa, era una simulación. Y después el barco zarpó hacia Rusia con la novia adentro, y con Orlov adentro también. De la novia. Sí, porque la farsa de Orlov, que pudo haber encarcelado a la princesa directamente, continuó durante todo el viaje. Y dicen que este hombre aprovechó intensamente su condición de marido en el mejor camarote. Apenas tocaron puerto, si me permite la expresión. Tocaron puerto del humilde balsa. Sí. Orlov se despidió e Isabel Tarakanova fue engrillada y llevada a prisión. Desde su calabozo, que era la fortaleza de Pedro y Pablo, la princesa escribió cartas a Catalina en las que rogaba piedad, pero fue en vano. Fue en vano, ¿no? Isabel murió el 4 de diciembre de 1775 de tuberculosis. Algunos dicen, pero parece que esto es solamente una leyenda, que murió ahogada en su celda por una inundación del Neva, del río Neva, que alcanzó la fortaleza. Ella estaba encerrada, subió el agua, chao. Bueno, y estos son los dos impostores de los que quería hablar esta noche. Impostores que fueron castigados con la mayor crueldad. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge? Yo creo, Alejandro, que días atrás, que también tuvimos un pasaje por otras imposturas, recordamos en ese momento a Jean Valjean, pero me parece que hay un enfoque posible de la impostura interesante, y es
habría dos maneras de impostura. Una es aquella que se ejerce desde abajo hacia arriba, es decir, el atorrante que aspira más, que... La impostura ascendente. Exactamente, que tiene su encanto, esa cosa del pícaro y qué sé yo. Pero me parece más interesante la impostura que se ejerce desde arriba hacia abajo. Y pensaba en una canónica, que es la impostura de Harún al-Rashid, cuando siendo el hombre importante... El califa. El califa se disfrazaba de mendigo, como diría mi finado abuelo, y salía por las calles de Bagdad. Y a las tabernas iba incluso. Y así se enteraba no solamente de cuáles eran las minas que mejor estaban en Bagdad, sino también de los sufrimientos del pueblo. Pero pensando en Harún al-Rashid, creo que siendo argentinos como somos, no podemos dejar de pensar en otra nobilísima impostura, muy apropiada para estos días, encarnada por alguien que, habiendo sido actriz, conocía el arte de la impostura y que lo utilizó en favor justamente de una gestión política para saber si se cumplían aquellos mandatos que emanaban del gobierno. Estoy hablando de una actriz nacida en la ciudad de Junín y que alguna vez, como muchos recuerdan, disfrazada de anciana, fue a visitar un hospital allí donde se debía ejercer la medicina social del modo que el gobierno peronista la había establecido. ¿Qué mejor dedicanda entonces para esta charla que aquella persona que supo hacer de la impostura un gesto verdaderamente glorioso? Hablo de Eva Perón. Pedro III no le fue muy bien, que digamos. Fue destronado pocos meses después por la Guardia Imperial y los nobles hicieron que se eligiera a Catalina como emperatriz. Pero el asunto no terminó así. Unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado. Esto era el 17 de julio de 1000. Por otra parte, que era emperador legítimo de Rusia, me llamo Pedro Fyodorovich Romanov, que era lo que decía en la libreta enrolamiento. Dice, yo me morí hace 11 años. Y aquí me ve. Bueno, este hombre, Pugachev, dijo que había escapado de quienes habían tratado de matarlo. Y entonces encabezaba unas Emelian, pero de apellido Pugachev, que es un lindo apellido, Pugachev, declaró que él no era otro que Pedro III, que el finado Pedro III, que había sido asesinado en 1762 y que bueno, que se había salvado de la muerte y que era el esposo de Catalina en 1762. Algunos historiadores creen que Catalina tuvo algo que ver con aquel crimen. Años después, en 1773, las mejores tropas de Catalina la Grande estaban luchando contra los turcos. Sí. Y en esa misma época, un cosaco llamado... Hablaremos de Catalina de Rusia y de dos personajes que fingieron ser otros. Catalina era alemana, había llegado a la corte rusa porque estaba casada con el zarevich, Pedro, o sea, el heredero del trono. En 1762, Pedro subió al trono como